mecanismos subsidiados que permitan que las pymes puedan certificar su huella de carbono. En particular, si ellas son parte de una cadena de valor regional o global, ¿no es cierto? Porque para ser parte de esa cadena, aunque sea como exportador indirecto, como proveedor de insumos para una empresa que llega al mercado europeo, llega al mercado norteamericano, va a tener que cumplir dicho estándar. Y si no está en condiciones, bueno, ahí la política pública puede apoyar ese proceso. Y por lo tanto es una forma también de ir estimulando la competitividad adecuada a los nuevos estándares internacionales. Gracias. Preguntas. Les agradezco que cada persona que hace la pregunta se identifique, por favor. Y básicamente, quien quiere, a dónde orienta que sea por quién de los dos panelistas la conteste. Sí, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Daniel Rótulo. Soy investigador. Quería hacer dos preguntas. La primera, parece muy obvio, después de las presentaciones muy puntuales y muy específicas, que se trata de un tema duramente técnico, donde seguramente la capacidad institucional y técnica de los estados de la región no sea la ideal. Les preguntaría, esa es la primera pregunta, si ustedes más o menos pueden decir dónde ven los casos que están mejores posicionados, y la otra, lo que nos importa más desde Uruguay, qué estrategias, o si CEPAL, cómo se puede pensar una estrategia de fortalecimiento técnico para poder lidiar con un tema que requiere efectivamente de una tecnicidad potente. Esa es la primera pregunta. La otra es la vinculada a la cuestión de la coordinación institucional, gubernamental o del sector público. Ese tema es un tema ya viejo en la cuestión de lo que requiere cuando se trata de estrategias de este tipo. Ahí me llamaron la atención dos cosas. La primera, me llamó la atención, digo, porque no era parte de la exposición, no es, obviamente. ¿Cómo entran los sectores del sector público, municipales, locales? En realidad la mayoría de los estados de América Latina son muy centralizados, pero puede haber obviamente en algunos procesos del seguimiento inclusive de la huella, ya que es tan complejo, ¿cómo entran ahí las cuestiones locales? ¿Cómo articular entonces también el sector central público con las comunidades locales cuando también hay casos donde la autonomía local es relevante? Y la tercera pregunta es una que la verdad, digo, soy un ignorante de este tema, es la cuestión de qué rol juegan en la agenda de la discusión de esto los actores que no son las empresas ni el Estado. Por ejemplo, ¿juegan algún rol que pudiera ser importante, como es en muchos temas del medio ambiente, las ONGs, las organizaciones sociales que tengan un interés fuerte, o esto es una cosa que debe ser descartada, negligenciada, o ustedes destacarían que también cumplen un rol? Son esas tres preguntas. Muchas gracias. Las preguntas son excelentes. Nosotros estamos aprendiendo mucho, llevándonos mucha tarea, Marcelo, ¿no? Para seguir trabajando los temas. Sobre lo primero, tema técnico, diría sí, pero no solo técnico. No solo técnico, porque Marcelo listó una serie de metodologías europeas y probablemente él puede desarrollar este punto, pero casualmente esas metodologías omiten los sectores de exportación de esos productos que son los más contaminantes. Y hay diversas razones técnicas que lo dejan fuera por ahora, pero claro, al final queda fuera. Entonces, la técnica sí, pero también refuerza el punto de Daniel, requerimos mucha capacidad técnica para detectar y por qué no está ese producto. Hay un esfuerzo ahí de formación de recursos humanos importante. Ahora, lo primero, casos mejor posicionados. Yo conozco uno,
Marcelo mencionó el caso de la industria del vino en Chile. Una de las empresas líderes acometió este tema hace un par de años, de manera bastante pionera, porque tiene una posición muy expectante en el mercado europeo y en el mercado norteamericano, y por lo tanto era evidente que es un tema que iba a surgir más temprano que tarde. Al comienzo le costó convencer a su director, era un tema apenas en cierne, un tema costoso. ¿Por qué no esperar que lo hagan otros? Bueno, pero hay un liderazgo empresarial importante, lo hizo, y yo escuché esto en una exposición que él hacía y dijo, mire, la primera gran conclusión es que esto resultó ser un gran negocio. Porque producto del examen de la huella de carbono, a partir de todo el proceso de valor incorporado, producción, transporte, distribución, etcétera, etcétera, ellos van detectando algunos segmentos en la cadena que pueden ser mejorados o costos que pueden reducirse. Entonces, al final de la historia, tiene hoy día un vino que compite, o en algunos casos supera a algunos europeos en esta temática de huella de carbono. Entonces, por lo tanto, puede aspirar además a un nicho de precio superior. Con lo cual, la inversión se recuperó mucho antes de lo que decía la evaluación del proyecto. Ciertamente esto no es generalizable a todos los sectores, pero da pista respecto de una modalidad en que se abordó y el resultado fue bastante exitoso. Ahora, es cierto, ahí hay un tema de capacidad institucional, de recursos humanos en el sector público fundamentalmente. Y yo creo que el punto de partida es lo que aquí se está haciendo, es decir, tener conciencia sobre el tema, ampliar esa percepción, esa sensibilidad a los actores públicos, actores económicos, políticos, sociales sobre el tema, e idealmente definir una cartera de proyectos que permitan ir fortaleciendo el recurso humano en el sector público, en el sector privado, en las cámaras empresariales, en las universidades, y sobre esa base formular proyectos y recordar que está el BID, que está la CAF y que están disponibles para ello, ¿no es cierto? Pero ese es el camino, creo yo, y no ir al BID y decir, mire, necesito recursos para cambio climático. Ya, ok, pero ¿qué? No, hacer el proceso doméstico, sensibilizar, detectar espacios mejorables, perfeccionables, definir proyectos pilotos, trabajar esa articulación público-privada, y eso sin ninguna duda va a generar espacio, sin ninguna duda, y eso lo subrayo, porque el BID, y tuve una reunión con ellos hace un par de semanas, tienen recursos en este ámbito, y tal como la mayoría de los países de la región, todavía no saben cómo utilizarlo, porque este es un tema nuevo. Por lo tanto, si hay países que se organizan, que llevan una agenda trabajada de proyectos, bueno, miel sobre las hojuelas para el BID, porque esto le va a permitir al BID también ir generando su propia metodología y puede establecer sinergias con otros países. Lo segundo, la coordinación gubernamental, que ya es difícil. Usted agrega una complicación adicional, la pone más difícil. Ahora, ¿cómo coordinamos lo centralizado, lo descentralizado? Bueno, es un tema, no tengo experiencia ni conocimiento sobre el tema. Lo único que puedo decir, señalar, es que las medidas de fomento productivo en los países que existen pueden incorporar esta temática, por lo menos a nivel de información, sensibilización del productor, y más que probablemente, y de nuevo recordando a nuestras abuelitas, a veces la sabiduría campesina podría darnos pistas, ¿no es cierto?, bastante importantes respecto de cómo abordar esta temática a nivel local. O sea, ahí también hay un espacio de participación, de sensibilización. Y esto también es válido para las ONG, en términos de toma de conciencia, difusión del tema, organización de las comunidades particularmente. Pero aquí también, sin ser plenamente ingenuos, hay que evaluar bien el rol de las NGO, porque a veces, no digo siempre, a veces, hay ONGs que tienen financiamiento internacional y a veces dicho financiamiento condiciona algunas tomas de política. Quiero dar un ejemplo. Cuando yo estaba a cargo de las temáticas comerciales en Chile, surgió una campaña muy vigorosa en Estados Unidos contra la exportación
de madera chilenas porque no estaban certificadas. Y consiguieron mucho apoyo, además consiguieron que una escritora muy conocida como Isabel Allende avalase, ¿no es cierto?, ese castigo a las exportaciones chilenas de madera. Entonces, claro, yo tuve que hablar con los madereros y dije, pero ¿cómo es posible que no? ¿Cómo? Nosotros tenemos certificación. ¿Cómo es? No, el problema es que detrás de esto hay una certificadora americana que quiere tener el negocio, que nosotros desarrollamos una certificación que es tan competitiva y tan buena como la de ellos. Entonces, de nuevo, el conocimiento técnico sobre las materias es fundamental para poder discriminar, ¿no es cierto?, entre lo que es la paja y el grano. Gracias. Ramiro, adelante. Después el doctor Luján. Hola, yo soy Susan McDade y yo soy la coordinadora residente de Naciones Unidas aquí en Uruguay y representante del PNUD. Entonces, muchas gracias por la invitación a este excelente panel. La panorama tan amplio que se ha presentado realmente nos ayuda en ver que es un fenómeno que está enfrentando toda América Latina, por lo cual la presencia de ese panel es tan útil. Quiero decir que aquí en Uruguay, de hecho, el PNUD ya ha estado trabajando con el Ministerio de Ganadería y con Medio Ambiente en capacitar en la metodología de huella de carbono. En este caso, usando la experiencia de Nueva Zelanda. Y creo que eso es particularmente interesante porque ellos, aunque es un país desarrollado, están enfrentando las mismas barreras que nosotros en América Latina. Entonces, pero el punto aquí que hay tantas metodologías diferentes, no digo que lo de Nueva Zelanda es mejor ni peor de lo que puede ser de otras entidades. Mi pregunta, dos preguntas. Uno es, ¿cuáles son sus opiniones reconociendo que es tan difícil a nivel internacional poner en línea el OMC, los distintos bancos, los distintos mecanismos multilaterales? ¿Cuáles serían los pros y contras en lugar de como esperar que se ponen en orden el mundo, de enfocar en líneas principales de productos exportados de América Latina? En el caso de Uruguay, obviamente, productos cárnicos, lácteos, vinos, es decir, en América Latina hay ciertos productos, especialmente en el Cono Sur, que son desproporcionadamente importantes. ¿Cuáles son las pros y contras de enfocar por línea de producción en lugar de metodología en general? Esa es la pregunta. Y segundo, dado que el PNUD está trabajando en eso en Uruguay, que el Banco Mundial está por trabajar en eso, que ustedes sepan, mis hermanos están aquí, ¿cuáles son las actividades en el mundo multilateral de ayudarnos entre nosotros, coordinarnos para que cuando llegamos en los países que podemos ofrecer el abanico completo de capacitación y asociación de ayudar los países miembros? Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Ciertamente el caso de Nueva Zelanda es prototípico del tipo de alianzas que uno puede generar, porque, bueno, ellos están establecidos en las mismas coordenadas geográficas y además tienen un patrón exportador muy similar a varias de nuestras economías, y además son una economía pequeña. Tienen obviamente muchas diferencias y ventajas sobre nosotros, pero cumplen con esas características que lo hacen bastante amigable o bastante asimilables para este tipo de alianza. Ahora, respecto del marco multilateral, de la medición global, usted tiene toda la razón. Yo he puesto algún énfasis en aquello. Hay que estar presente en todos los foros multilaterales, sin ninguna duda, ojalá de la forma más activa y coordinada posible, pero sabemos que los tiempos son complicados en ese ámbito. Y además uno podría agregar la propia crisis económica en la OCDE, en Europa, en Japón, el elevado desempleo en Estados Unidos. Va a ser más difícil que estos temas sean procesados. De manera que, sin ser demasiado pesimista, uno diría tiempo nublado. Y por lo tanto digo, bueno, ¿y yo qué hago mientras tanto?
las iniciativas privadas, que son las que están más, van a seguir funcionando. Por lo tanto, yo tengo que estar alerta, tengo que desarrollar los mecanismos que hemos mencionado. Desde ese punto de vista, creo que usted tiene toda la razón, es un muy buen punto de sugerencia. El punto obvio de partida de los países es listar primeras 5 exportaciones, que en algunos casos significan 40, 50, 60% de lo que va al mercado, trabajar allí. Desde ese punto de vista, es un tema que conversábamos ayer en una reunión cerrada aquí en Cancillería. Uno también debería dialogar, conversar con las llamadas translatinas, es decir, empresas de la región que han salido no solo fuera de sus países, sino que han salido a Estados Unidos, a Europa o Asia. Y consultarles cuál ha sido su experiencia, qué dificultades están enfrentando, qué dificultades prevén que pueden enfrentar y qué podría ser la política pública para colaborar a que el desempeño de esas empresas sea mejor, en la medida en que esas empresas también vayan incorporando en sus cadenas de valor a pymes nacionales, pymes de la región, que a su vez va a exigir que esas pymes sean certificadas, incorporen su huella de carbono, mejoren su competitividad, menos intensiva también en carbono. Desde ese punto de vista, ese ámbito, esa tarea, yo diría que debería estar entre las prioridades de la política pública. Es una forma práctica de cubrir el porcentaje mayor del comercio potencialmente amenazado en virtud de estas dinámicas privadas, particularmente en Europa y en Estados Unidos. Gracias, director. Previo a darle la palabra al director de la Academia Diplomática, el doctor Luján, yo quería un poco contextualizarla a usted, porque la Cancillería ha tomado un tanto la iniciativa de hacer el nucleamiento temático y de trabajo, porque como usted sabrá, siempre las Cancillerías en todas partes del mundo son las que negocian y las que terminan negociando y las que naturalmente deben hacerlo. Muchas veces en distintos temas, en distintos momentos de la historia política de las diferentes naciones, no quiero particularizar, pero especialmente nos ha pasado a nosotros, se ha tratado de obviar la estructura de la Cancillería. En el caso de Uruguay tiene 85 representaciones diplomáticas y siempre al final de cualquier tema, quien termina y hace el seguimiento, el follow-up, tiene la obligación de seguir representando al país, son los diplomáticos, son la estructura del servicio exterior. Entonces, en una temática tan sensible para nuestra oferta exportable, nosotros hemos decidido empezar a nuclear el trabajo y por eso esta iniciativa de hoy. También empezamos nosotros a trabajar y analizar el impacto en distintos productos, en los productos que usted señaló como esenciales de nuestra oferta. Son dos explicaciones del porqué que a veces en una presentación de este carácter no hay tiempo de realizarla, y el porqué también de la presencia de las jóvenes generaciones, de las generaciones del medio y las de más arriba. Porque evidentemente, más temprano que tarde, la Cancillería tiene que participar de los procesos de negociación. Y cuanto más preparados estemos, más conscientes estemos, sin llegar a tener el nivel de repente de tecnificación que puede exigir un tema tan sensible, es que nosotros hemos procurado orientar la discusión y centralizarla, no acapararla, centralizarla y ordenarla desde aquí, y bueno, y tener las iniciativas de llevar a cabo la discusión. Un poco esa era la razón de este comienzo y de la unidad de análisis que se puso en actividad, porque es un think tank que intenta trabajar con políticas de mediano y largo plazo que nos permitan tener una programación y por lo menos prever las acciones políticas, los hechos que se están sucediendo, como cuando invitamos a los técnicos de la CEPAL, lo de Japón no había ocurrido, y hoy tenemos un escenario de catástrofe de la humanidad, con repercusiones inmedibles aún. Entonces, ya también eso es un escenario que incide en la economía mundial y va a incidir, por ser Japón lo que es Japón, que fue hasta hace poco segunda economía del mundo, por ser uno de los contribuyentes de los organismos internacionales más importantes detrás de Estados Unidos. Evidentemente, la retracción económica
que va a tener Japón va a incidir en la economía mundial y va a incidir en la demanda de los productos y de todos los productos. De las commodities, básicamente de esos 4 o 5 que te señala que son de alta